Hoy seguimos estableciendo que Él está victorioso a la diestra del Padre, allá en los lugares celestiales, y es bien importante que nosotros estemos con Él. Eso es una práctica constante, seguida, continua. Todos debemos estar sentados a la diestra del Padre, junto con nuestro Señor Jesucristo. Es una posición que nos delegó, nos entregó, nos puso el espacio para que todos quepamos allí. Imagínense millones de millones de millones de personas sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No cabe en nuestra mente porque nosotros estamos limitados por el espacio del tiempo. Sin embargo, en la eternidad, en el Kairos, en la presencia de Dios, sobre espacio para todos los millones de millones de millones de millones de creyentes que están con Él y los millones de creyentes que estamos aquí en vida en la tierra. Y todo el Espíritu Santo nos permite vivir y experimentar, estar a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y esa es nuestra lucha, ese es nuestro reto, esa es nuestra batalla, porque tú y yo estamos tan sometidos al alma y estamos tan sometidos al cuerpo y estamos tan sometidos a nuestros cinco sentidos y estamos tan sometidos a las circunstancias que nos movemos básicamente en ese mundo tridimensional o ese mundo donde lo que vemos, sentimos, pensamos, oímos, palpamos, gustamos, es lo que nos dice que es real. Y vivir en el espíritu es una de las cosas más difíciles, por eso recalco muchísimo. Nosotros tenemos que estar claros en nuestra identidad, muy, muy claros en nuestra identidad. Hemos estado en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 12 es clave, clave, clave porque es un capítulo que está, y repito, y repito, y repito constantemente estos principios porque si los entendemos y los recibimos y los vemos, entonces va a ser fácil entender las escrituras en su totalidad. O sea, cuando nos preguntamos cuándo Dios tuvo verdaderamente victoria, cuándo Dios tuvo fracaso. Y la contestación a la última pregunta es nunca Él fracasó, porque él se mueve en la eternidad y Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Dios no tiene principio y no tiene fin, es eterno. Para nosotros que vivimos en el Cronos, no lo podemos entender. Es bien difícil. Solamente podemos captarlo y vivirlo siempre y cuando aprendemos a vivir en el Espíritu. Porque el apóstol Pablo nos explica que el Espíritu lo llama las arras o el anticipo del Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros nos anticipa la vida eterna, nos ayuda a experimentar la vida eterna, nos mueve a tener la comunión con el Padre, con el Hijo y con Él, el Espíritu Santo, y empieza a transformarnos a nosotros, a cada uno. Empezamos a experimentar una transformación. La cosa es que no es algo que sucede instantáneamente, son procesos y, y van a suceder de acuerdo a cada uno de nosotros. ¿Cuánto tú aceleras ese crecimiento espiritual cuando uno lee al apóstol Pablo? Que él siendo humilde, él habla de los momentos cuando él estuvo en la presencia del Señor, en el tercer cielo. O sea, él se trasladó al tercer cielo, fue movido por el Espíritu. Cuando usted lee Apocalipsis y ve cómo el apóstol Juan, el vidente, como lo llaman, es llevado, es transportado en el Espíritu. Entonces, esos movimientos son el producto y resultado del Espíritu Santo. Él es el que produce eso en nosotros.
lo que nosotros, los que tenemos añitos en el Señor, nos formaron pensando que eso eran exclusividades, situaciones muy particulares, muy exclusivas, solamente para unas personas escogidas. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras, constantemente hay una invitación. Entonces, la realidad es que el Señor quiere que nosotros anticipemos esa íntima comunión con Él y que experimentemos todos los derechos de hijo y que experimentemos todas las virtudes que Él ha puesto en nosotros como resultado de la nueva vida, de la transformación que teológicamente se llama la regeneración, que hemos nacido de nuevo. Ya no tenemos la naturaleza puramente que recibimos biológicamente y humanamente cuando nacimos de nuestra madre, porque el Espíritu Santo hizo en nosotros el milagro de la regeneración. Hemos aprendido por tradición religiosa que eso es un título y en realidad los títulos no tienen sentido. O sea, el padre no es un título, es una función, es una experiencia de vida, porque es papá, tiene hijos, todos los días se levanta y sus hijos están allí. Entonces, papá, porque se hizo papá. Entonces, soy hijo porque nací de una madre. Entonces, no son títulos, son vivencias, son experiencias. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a vivir lo que somos, es nuestra identidad. El capítulo 12 nuevamente presenta un punto céntrico de una gran victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo y que esa victoria se nos otorgó a nosotros. Entonces, esa victoria otorgada a nosotros es cósmica, ¿ok? O sea, no es una victoria de un individuo en un momento dado. Es una victoria de Jesucristo que impacta el cosmos, el universo completo, toda la creación. Y desde el principio encontramos cómo Dios en su grandeza, en su poder, crea toda una serie de situaciones en el Cronos sometidas al Kairos, al tiempo de él. Por eso hay que leer siempre las Escrituras de esa forma. O sea, las victorias del Señor son victorias siempre, aunque se definieron en un momento específico. O sea, cuando ustedes ven que el Señor Jesucristo ya con el cuerpo transformado, resucitado, los movimientos que él hace, entonces uno dice, caramba, wow, o sea, ¿cómo es posible? Todo lo que él hizo en esos 40 días, después asciende a los cielos. Entonces son detalles que uno los ve y los tiene que entonces internalizar. Entonces, hay unos versos que yo quiero terminar con ellos en el tema del poder de la sangre de Cristo, que definitivamente nos ayuda a poder decir, ok, sucedieron cosas en la historia de la Biblia y el apóstol Pablo después nos los explica, porque el Señor siempre, 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 cuando hablo del Señor estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios, Trino Dios. Todo lo que hizo desde principio, desde antes de la creación hasta el momento que estemos en su presencia, todo lo que él hizo estaba conectado. Y siempre en el Antiguo Testamento, el Señor enseñó al pueblo de Israel a mirar hacia la venida del que ya se había profetizado desde el principio, de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que el Señor decidió finalmente sacar al pueblo de Israel porque ellos estaban orando y llorando en esa esclavitud por más de 400 años. Moisés y Aarón hablaron con el faraón y le dijeron que dejara el pueblo ir. El Señor le dijo a Moisés que su corazón iba a ser endurecido hasta el momento más difícil que vivieron los egipcios, que fue cuando murieron todos los primogénitos de los humanos, animales, de todos los egipcios. Y esa noche, verso 12, yo el Señor pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales. Y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Esto es clave, clave, clave. Y cuando ahora que pronto vamos a estar celebrando la Pascua, que en inglés se dice Passover, o sea, cuando Dios pasó en otros textos habla del ángel de la muerte, pasó y no entró a las casas donde estaban marcadas con la sangre del cordero, ¿ok? Entonces, cuando uno entiende el principio de la sangre, que es la vida, y el principio de la sangre de Cristo, que ya les he explicado que su sangre era única, por todo lo que les enseñé y deben de ir y regresar al mensaje del viernes pasado y antepasado, porque en esos mensajes ustedes van a ver que representaban realmente la sangre de Cristo a nivel biológico y espiritual. Entonces, no voy a entrar en el tema ahora para que ustedes lo estudien en los videos anteriores. Es importante que esta sangre de estos corderos que fueron sacrificados representaban al Cordero de Dios. Lo vemos cuando el apóstol, el Juan el Bautista, ve al Señor Jesús y lo identifica inmediatamente como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque todo el mundo estaba esperando en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, la venida de aquel Cordero de Dios que iba a venir a dar su vida. Por eso, el sacrificio de los corderos que están en la ley, en el Antiguo Testamento, no era porque Dios es un Dios como los dioses paganos que necesitaban la muerte de animales y de seres humanos para saciarse. Y ustedes saben que estos dioses no son otra cosa que principados y potestades de maldad, gobernadores, como Pablo lo explica en Efesios 6. Y aquí lo está diciendo. O sea, él lo dice claramente, daré sentencia contra todos los dioses de Egipto. ¿Quiénes son los dioses de Egipto? Ah, no eran simplemente unas figuras o unas pinturas. O sea, tenemos que entender que el mundo espiritual se divide en dos grupos. Todos los que han seguido a Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, y todos los que han seguido a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo. Entonces, el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente es luz y es mayoría. Pero el reino de las tinieblas lo que ha hecho es conquistar al ser humano con la mentira y el engaño desde el principio que engañó a Adán y Eva y que ellos se sometieron a Satanás, a la serpiente antigua. Entonces,
La idolatría no es otra cosa que el seguir demonios, ángeles caídos que se hacen pasar por esos dioses, dios del sol, dios de la luna, etcétera, todos los dioses que existieron y toda la adoración que Egipto tenía hacia ese montón de dioses, eran otra cosa que principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. La sangre de los dinteles, que representaba la sangre de Cristo en esos momentos, iba a traer una destrucción del gobierno de las tinieblas, que había crecido y que Satanás siempre, su plan ha sido destruir al pueblo de Israel. Entonces, cuando él dice, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto, está refiriéndose a eso, no hay otra forma. O sea, no era que se iban a caer los dioses de piedra al piso y se iban a partir por la mitad. No, no, está hablando de un juicio contra esos principados y potestades. Cuando nosotros entendemos cómo el mundo de las tinieblas se mueve y cómo estos pueblos se entregaron a todos esos principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, entonces uno entiende por qué Dios destruía y los castigaba fuertemente, porque no es otra cosa que una rebelión contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. Y lo que estos principados, gobernadores de las tinieblas estaban haciendo, estas potestades, era oprimir al pueblo de Dios y destruirlo. Entonces, era la influencia fuerte que estaba sobre Faraón. Y la forma de destruir esos poderes satánicos que estaban gobernando, y creo que mucho más fuerte en el tiempo de Moisés que en el tiempo de José. ¿Te acuerdas José, verdad? O sea, el control demoníaco satánico en el tiempo de José no era tan fuerte como en el tiempo de Moisés. Entonces, ahí es cuando viene el juicio. Pero viene el juicio a través de la sangre que protege al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y desata el juicio contra un pueblo pagano que servía a estos dioses que eran principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, aquí sucede algo que el Señor manda al pueblo de Israel a que mantengan la fiesta de la Pascua hasta que el Señor Jesucristo viene al mundo. Y Él viene a ser el Cordero. Y ya ustedes conocen la historia que la vamos a estar viviendo en términos de celebración en abril. Entonces, esa experiencia que repetían todos los años, todos los años, todos los años, era un recordarle al pueblo de Israel que solamente a través de la sangre del Cordero en el pasado que había de venir y en el presente que vino, solamente a través de esa sangre derramada del Cordero, de ese Cordero, ellos son libres de la muerte y de toda potestad y de toda autoridad demoníaca satánica. Eso es bien importante que usted lo grabe, porque entonces, y cuando hiera, voy a terminar el 13 de nuevo, y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Realmente, el poder de la sangre del Cordero que venció al nuestro enemigo, que es lo que hemos estado leyendo en el capítulo 12 de Apocalipsis. Él fue vencido por la sangre del Cordero. Es exactamente este cuadro histórico, que el enemigo fue vencido
por la sangre del Cordero, y que fue libertado el pueblo de Israel, y que ninguna mortandad o plaga los iba a tocar a ellos. ¿Ok? Eso tiene que estar sumamente claro. Por eso el próximo verso, eh, el capítulo 1, Colosenses 3 y 14, luego vamos al capítulo 2, trae unas verdades que la vamos a entender ya sabiendo cómo la historia de la salvación, que desde el principio está centralizada en Cristo, antes de venir, cuando vino y después de venir. O sea, todo el cosmos fue impactado por un momento histórico, hace 2000 años atrás, pero eso se expande y se extiende hacia el pasado y hacia el futuro. Nosotros, la iglesia, tenemos el privilegio de ser entonces el resultado visible, tangible, del impacto que la obra de Cristo hizo en el cosmos de todos los tiempos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escuche bien, ¿ok? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estos dos versos son bien evangelísticos, pero son dos versos que resumen en una forma bien sencilla la historia de la salvación y la posición nuestra por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra redención significa el precio que pagó el Señor para el perdón de nuestros pecados y para librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. O sea, fíjense todo lo que compone la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nos saca del control de las tinieblas, nos liberta por un precio, que es su sangre, nos traslada a ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú y yo, somos parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, piensen en el pueblo de Israel, esclavo de un imperio controlado por principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. El poder de la sangre del Cordero los liberta de la muerte y de la destrucción y de todas las plagas, y entran a ser parte entonces del pueblo, un pueblo libre, que el Señor lo mueve a conquistar una tierra que se le había prometido, que iban a vivir para ser el pueblo que iba a ser el instrumento de salvación para el mundo entero, quitando todas las áreas de error y de fracaso y de pecado y de incredulidad del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel luchó contra su identidad y creerle a Dios. Básicamente son las dos cosas que nosotros luchamos: creerle a Dios y entender nuestra identidad y vivir conforme a esa identidad y movernos conforme a lo que Dios prometió y nos ha entregado a nosotros. Ahora, este último verso que les voy a traer esta noche es de Colosenses también, versos 14 al 17 del capítulo 2, porque dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra ti y contra mí, contra nosotros. O sea, un acta, una sentencia de condenación, de muerte, de maldición. O sea, todo lo que vino a consecuencia de la entrada del pecado al mundo fue anulado.
y fue clavado en la cruz. O sea, el Señor Jesús fue sentenciado en nuestro lugar. Y esto, pues, cada uno de nosotros lo sabe claramente. Pero la implicación y la extensión de la cruz es lo que muchas veces no entendemos porque solamente pensamos en el perdón de los pecados. Y déjeme decirle, o sea, el Señor no te perdonó los pecados cometidos, los que tú cometiste antes de conocerlo a Él. Porque por lo regular pensamos que no, que yo mentía, que yo bebía, que yo mentí, todas esas cosas. Adulterio, fornicación, todas esas cosas que son pecados. Entonces uno empieza a hacer una lista. No, 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 no. Nosotros, no importa cuánto pecamos o cuáles pecados pecamos, nosotros estábamos en una naturaleza pecaminosa por haber nacido con esa naturaleza pecaminosa. Ya teníamos la sentencia de muerte y estábamos esclavos de Satanás y éramos parte del reino de Satanás. Entonces, eso es lo que realmente el Señor hace. Él nos liberta de esa condición, de esa naturaleza, de ese estado, de esa esclavitud y de todo lo que sufre el ser humano por causa del pecado. ¿Ven? Entonces, una vez venimos a Cristo, lo que hace el Espíritu Santo es que toma toda esa condenación y todo eso, esa sentencia que cada ser humano tiene, que donde quiera que vaya, definitivamente, se la lleva. Donde quiera que vaya, va con él. O sea, esa plaga, esa muerte, de cual no tocó los hogares de los judíos, esa plaga, esa muerte, todo eso que pasó al pueblo egipcio, aún a los animales y a todas sus propiedades, sigue a toda persona, a todo ser humano hoy día, sigue. Pero cuando nosotros venimos a Jesús y como leíamos anteriormente, somos redimidos y regenerados, que es la otra palabra del nuevo nacimiento, entonces el Señor saca eso que nos acusaba por la sangre de Cristo, ¿ok? Y lo clava en la cruz y anula la sentencia, anula los cargos. Ya esa muerte, plagas, destrucción, miseria, maldición, no nos sigue, porque fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros tenemos que aprender a vivir en esa nueva naturaleza. De esa manera, versículo 15 desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo fue que lo hizo el Señor? Allí en la cruz. Por eso cuando ustedes leen la victoria que hubo y que fue sacado la serpiente antigua, el dragón, Satanás, esa victoria fue en la cruz. Ahí lo dice el apóstol Pablo. O sea, ya nuestro enemigo ha sido derrotado, fue desarmado. Todo su gobierno fue desarmado completo. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todo fueron desarmados. Y no solamente desarmados y derrotados, sino avergonzados públicamente. Eso fue lo que el Señor Jesucristo ganó, alcanzó, conquistó en la cruz del Calvario. Entonces él dice, por lo tanto, y miren qué interesante como él termina diciendo, por lo tanto, no permitan que nadie los condene.
por lo que comen o beben o por lo que o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Por eso es que yo digo, tú sabes, esta gente que se llaman los mesiánicos, yo los respeto. O sea, yo los respeto. Si quieren tener ese tipo de conciencia, la pueden tener. Pero cuando viene una persona donde mí a decirme que yo no estoy enseñando a que la gente tiene que guardar el sábado y que la gente tiene que no puede comer cerdo o no puede comer aquello, que son todas establecidos por la ley. Yo, hello, si aquí lo dice bien claro, nadie puede condenarme a mí. Yo no puedo vivir en la ley, yo no puedo, o sea, yo no voy a vivir como esclavo de Egipto, yo no voy a vivir como esclavo de las tinieblas, yo no voy a vivir en condenación, yo vivo en libertad. Ya para mí, lo que Jesucristo hizo por mí, yo no lo puedo menospreciar y despreciar y tratar de ponerle pedazos de aquí, pedazos de allá. No, porque yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer aquello, que tengo que... No, lo que yo tengo que hacer es gozar, disfrutar, vivir la experiencia de lo que Cristo hizo por mí. O sea, si tú piensas en trabajar por algo, mira, trabaja por disfrutar, vivir, gozar, experimentar todo lo grande que el Señor hizo por ti y te lo entregó. Entonces, nuestro trabajo, nuestra labor no es cumplir con la ley y tratar de complacer a Dios. Dios se complace cuando tenemos una relación de libertad y de amor con Él, porque el amor es lo que nos une. Ah, pastor, lo que nos une es Cristo. Cristo, pero esa es la expresión de amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único hijo. Y Jesucristo nos amó hasta el fin, capítulo 13 de Juan. Entonces, disfrutamos una relación de amor, no de temor. El amor echa fuera el temor. Yo no estoy pensando que le fallé, que no le fallé. Ay, que yo me tengo que portar y tengo que buscar la santidad porque eso es lo que yo quiero. No, 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 la santidad ya te la entregó el Señor Jesucristo. Somos santos en Cristo Jesús. Por eso Él llevó toda tu vergüenza. Él te libertó de la conciencia de vergüenza y de culpabilidad. Entonces, al creyente lo que le falta es aprender a vivir la vida abundante que tiene, la vida de amor que tiene, la vida de paz que tiene, la vida de gozo que tiene, la relación con tu padre que tienes, que está constantemente abriendo sus puertas y sus brazos para recibirte. Y como todo niño que se cae, que falla, que ofende, el padre con paciencia lo levanta, lo enseña, pero no lo condena, no lo castiga. Ah, que dice la palabra que Dios al que ama lo castiga, no lo disciplina. Son dos cosas muy diferentes. Y la disciplina no necesariamente, o sea, a nadie le gusta la disciplina. O sea, ¿a quién le gusta meterse a un gimnasio y levantar la pesa hasta que te empieza a doler los músculos? A nadie le gusta, pero eso no es un castigo, eso es una disciplina que trae una bendición. Entonces, tenemos que transformar y cambiar nuestra conciencia, nuestra manera de ver nuestra relación con el Señor en una forma correcta, positiva. El Señor nos ha dado luz, nos ha dado vida, nos ha dado victoria. No estamos sometidos al diablo. Él no tiene poder que yo no le entregue, que yo no se lo dé, como se lo dio a Adán y Eva. Él fue decapitado en mi vida. Él no tiene poder y autoridad. Él se aprovecha de tu ignorancia, de tu temor y de tu propia falta de disciplina y de orden. Pero si nosotros tomamos nuestra identidad y tomamos autoridad, tomamos esta palabra y nos movemos claramente en lo que las escrituras nos ha dicho que somos, la victoria es nuestra, amado.
Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de este tiempo juntos. Gracias por habernos enseñado a cómo vivir una vida en victoria, cómo vivir una vida controlada por ti, Espíritu Santo, controlada por tu palabra, controlada por la verdad. Por eso tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y por eso en el nombre de Jesús rompo y quebranto toda mentira, engaño, ignorancia, religiosidad, temores, vergüenzas, acusaciones, sentimientos de culpa. Y declaro que nosotros nos movemos en el capítulo 8 de Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andamos conforme a la carne y la ley y la condenación y el miedo y los deseos que no son correctos, sino los que andamos conforme al Espíritu, y tu palabra es espíritu y vida. Gracias, Señor. Te pido que a cada uno de mis hermanos y hermanas le deposites esta verdad en sus corazones. Ayúdanos a poder disfrutar. Ayúdanos a disfrutar la vida abundante, la bendición de ser tus hijos, de estar con nuestro Señor Jesucristo sentado en el trono en autoridad, vivir la vida desde arriba y no desde abajo, no en esclavitud, no en impotencia, sino en victoria, porque somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos podrá separar de su amor. Gracias, Señor, por la vida que nos diste, la libertad que nos has entregado. Ningún mal puede tocar nuestra casa, ningún mal puede tocar nuestras vidas. Esa es la promesa tuya. Tus ángeles están con nosotros para que esa palabra se cumpla, para ponerla por obra. Así bendigo a mis hermanos y declaro, Señor, que van a tener un día hermoso, una noche preciosa, una semana poderosa, una vida extraordinaria en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén, amén y amén. Amados, les amo. Que pasen una noche hermosa y bendecida.